Muy buenas a todos, libreras y libreros, y bienvenidos al primer café que se toma sin azúcar y sin sal, se toma con salsa. Bienvenidos a Café con Dan, y hoy es un día muy especial. Yo me he levantado y digo, huele diferente. ¿Por qué? Porque hoy es el Juajuaversario. A ver, esto de decir Juajua y que se ponga el filtro mola bastante, pero vamos a volver un poquito a la temática normal, ¿vale? Mejor así. Y es que Crepúsculo, para bien o para mal, le pese que le pese, ha sido una obra que ha tenido mucho impacto en cuanto a escritores y lectores de ciertas generaciones se refiere. Yo, por ejemplo, tengo ya 37 palos y a mí Crepúsculo me pilló con 18, creo recordar, o 19, y sí me marcó. Pero fue un hito para mucha gente que empezó a leer por eso, empezó a leer romance paranormal por estas obras, se pasó de las películas a las obras escritas y luego ya empezó a leer. Ha sido un fenómeno de masas, le pese a quien le pese. Yo lo digo, y mucha gente se me echará al cuello, mucha gente fan de la fantasía épica y tal, que Crepúsculo ha sido al romance paranormal lo que fue en su momento Juego de Tronos a la fantasía épica. ¿Qué? ¿Por qué? Porque mucha gente del mainstream empezó a leer fantasía paranormal gracias a Crepúsculo. Y eso hizo que fuese una bola de nieve, y eso ha derivado luego, derivó en 50 sombras de Grey, 50 sombras de Grey derivó en los Dark Romance de ahora, etcétera, etcétera. Así un poco esa bola de nieve. Y yo quería hacer un post, como podéis ver aquí, de gente, es el aniversario de Crepúsculo y quería preguntaros qué significó esta obra para vosotros en su momento. Sí que significó algo. Soy del Juajua Time, os leo. Y he preguntado a mis suscriptores y suscriptoras, y también os daré yo mi opinión, qué significó Crepúsculo para ellos y para ellas. Pero no lo voy a hacer solo, ¿vale? Hoy no vengo solo, porque he estado hablando con ciertas creadoras de contenido que también tratan los géneros que yo trato en el canal y voy poniendo qué significó Crepúsculo para ellas a lo largo de todo el vídeo. Así que de vez en cuando saltará un clip de una creadora diciendo sus experiencias con Crepúsculo. Pues para mí Crepúsculo fue una de mis iniciaciones a la lectura, sobre todo al romantasy y a la lectura como más adolescente, porque yo empecé a leer con Harry Potter, luego cogí mucho Laura Gallego y con Crepúsculo me obsesioné. Creo que cuando me leí el primero estaban los dos primeros a la venta. Me he releído Crepúsculo más veces de las que puedo recordar. Y le tengo muchísimo cariño a la saga. Es cierto que luego cuando salieron las películas me bajó como un poco todo ese ansia Crepúsculo. Hubo un momento hater, como que lo guay era odiar el fenómeno Crepúsculo, pero fue a raíz de las pelis. Pero a los libros siempre les he tenido muchísimo cariño. No sé, es que es una de mis lecturas de la adolescencia y lo adoro. Y en cuanto a mí, Crepúsculo sí marcó un poco una antes y un después. Cuando yo empecé a leer Crepúsculo y empezamos a ver las películas, y empezamos un poco a ver esta bola de nieve que iba poco a poco creciendo, había un hueco que nadie quería llenar. Porque había un vacío en los romances de vampiros y los romances paranormales que nadie había dado el salto a la palestra de hacer una obra que fuese suficientemente viral, si se puede usar esa palabra, en los 2000 para que el público general llegase a leer este tipo de obras. Siempre lo he dicho, siempre lo diré, ¿vale? Entiendo que la gente que ve este canal, la gente que ve otros canales de libros, estamos en una especie de burbuja, donde todo el mundo sabe que hoy mismo sale Alchemist, que Lea 17 sale otra obra, que esta obra es tendencia, esta obra va a venir en estos meses, pero fuera de nuestra burbuja hay un público masivo que muy pocas obras literarias llegan a ese público. ¿Por qué creéis, por ejemplo, haciendo un poco la analogía, que los fans de Brandon Sanderson son tan masivos y tan acérrimos y tan pesados? Que yo soy fan de Sanderson también, ¿vale? Pero un poquito la analogía. Porque ha tocado el mainstream, y una vez que una obra toca el mainstream, toca el público general fuera de esta burbuja que tenemos nosotros, se toxifica y se masifica. Como si invitas a alguien a una fiesta, ¿vale? Tú invitas a una fiesta de tus colegas de siempre y tenéis ciertas normas en casa no escritas que sabéis vosotros y que pues más o menos tiene el ambiente estable. Pero si tú metes a los amigos de tus vecinos, eso se desestabiliza. Pues es un poco lo mismo. Cuando tú, ya sea en el caso de la comunidad de fanfic, que hablamos con Chibi de ello, como en la comunidad de las Romance, como en la comunidad de el Cosmere, tenemos un nicho cerrado donde la gente que está dentro sabe las normas y las pautas de conducta, está todo muy controlado, pero en el momento en que se masifica, llega mucho más público y el público viene y se te caga en la alfombra. Eso es lo que ha pasado con Crepúsculo. Crepúsculo en su momento tenía un fandom chiquitito, dentro de lo que cabe, tenía un fandom moderado, pero fue llegar a pantalla de cine, pegó el petardazo tremendo y mucha gente empezó a leer Crepúsculo e interesarse por ese tipo de libros. Por lo tanto, muchas más editoriales querían ese tipo de libros y si os dais cuenta, esa época de Crepúsculo salieron un montón de libros de vampiros. Y yo estoy muy contento porque a mí me encantan los libros de vampiros, pero es verdad que Crepúsculo no es tan malo como la gente dice, simplemente es de otro tiempo. Si leéis ahora mismo Crepúsculo, obviamente tiene unas red flags acojonantemente grandes, pero si nos ponemos en el contexto de hace 20 años, no es que no sean red flags, sino que en esa época éramos mucho más laxos, sin ir más lejos. Cualquier coña que hayáis puesto vosotros en internet en 2013 o 2014, la veis a día de hoy y diréis, madre mía, qué hostia en la boca tenía.
Porque nos ha pasado a todos. Todo el mundo hemos hecho coñas de mierda, todo el mundo nos hemos ido deconstruyendo poco a poco y hemos intentado ser más humanos. A pesar de que, bueno, hay gente luego que la humanidad se la deja debajo de la cama. Pero es verdad que Crepúsculo marcó mucho a mucha gente. De hecho, muchos escritores y muchas escritoras que escriben a día de hoy fantasía paranormal empezaron con Crepúsculo y con sus sucedáneos, con Fafi de Crepúsculo que había en su momento en AO3, con otras publicaciones de vampiros. Sin ir más lejos, coño, ha sido el motor para este tipo de escritoras y escritores como fue en su momento Harry Potter y Percy Jackson para la gente que escribe fantasía y tiene mi edad. Gente que creció con eso, ahora son la gente que escribe libros de fantasía. Pues gente que creció con Crepúsculo, ahora son la gente que escribe fantasía paranormal. Crepúsculo para mí no significó solamente el paso a los libros de mayores y descubrir que había fantasía en ellos, sino que como lo estábamos leyendo prácticamente todo el mundo, coincidí con un grupito de gente súper guay, compartimos nuestra lectura, así que fue mi primera experiencia de lectura compartida y incluso 2 profesores del instituto súper guays se enrollaron un montón y nos formaron un club de lectura para nosotros. Y es una rueda. Sin ir más lejos, ¿por qué creéis, por ejemplo, que a día de hoy muchas escritoras y escritores que escriben fantasía en España, su mayor influencia, una de sus mayores influencias fue Laura Gallego? Porque era el referente de fantasía en España cuando teníamos 15 años. Ha sido la que nos ha dado ese pie para poder llegar a inspirarnos y a crear fantasía. Yo siempre lo he dicho y siempre lo diré, para mí Stephanie Meyer tuvo su mejor escritura con The Host. Para mí The Host es mucho mejor que Crepúsculo, en cuanto a trama, en cuanto a historia, en cuanto a escritura, pero la que se viralizó fue eso, hasta el punto de que se ha anunciado que Stephanie Meyer va a hacer más cosas de Crepúsculo. ¿Será la historia de Renesmee y Jacob? Por favor, no, pero va a hacer más de su universo, y es un universo que es muy rico. ¿Para mí significó mucho Crepúsculo? Sí, para mí fue la tercera pata junto al anime y a otras novelas románticas que tenía para un poco fraguarme como lector de romántica y fantasía. Es verdad que no son los mejores libros del mundo. Yo, por ejemplo, como si iba de anime, ¿vale? Es verdad que en 2005 salió Crepúsculo, pero en 2013 salió un anime que se llama Vampire Knight, que es muy parecido a Crepúsculo, pero sinceramente, tanto los dos protagonistas como la protagonista femenina son mucho mejores que Edward, Jacob y Bella. Pero eso, desde mi opinión. Hola, soy Elena, de Lecturas a la Cosa, y venimos a hablar de Crepúsculo, porque es su 20 aniversario y quería decir cómo ha influido Crepúsculo en nuestras vidas. De hecho, Crepúsculo fue una de las lecturas que más me marcó y de hecho el libro lo tengo destrozado de todas las veces que lo he leído. No lo enseño por razones obvias porque a día de hoy no me siento orgullosa de cómo está este libro. Yo hoy cuido las cosas. Así que bueno, cualquier cosa, hablamos. Chao. Es verdad que Crepúsculo se ha banalizado mucho, ha habido muchísimas parodias, ha habido muchísima gente que reniega de haberlo leído porque, madre mía, es que el Crepúsculo es un red flag. Sí lo es, o sea, es un red flag. No hace falta que te avergüences de haber leído Crepúsculo. Y de hecho, yo creo que de los libros de esa época, ojito, ¿vale? No me funéis con lo que voy a decir, es de los que mejor ha envejecido. Al margen de que a mí lo de Jacob y Renesmee me parece muy turbio, o sea, lo siento mucho, Stephanie Meyer. Lo de que tú estás enamorado de una persona porque va a tener una hija y su hijo va a ser tu persona imprimada, me parece muy turbio, ¿vale? Me parece darle un poco de demasiadas vueltas a la tuerca para que acabe Jacob con Renesmee y así no sea un problema para Edward y para Bella, ¿vale? Es mejor que se hubiese echado a un lado y fuera. Pero es verdad que Crepúsculo, si lo miras desde la perspectiva literaria, no tiene mala historia. Quiero decir, la historia del primer libro, ¿qué es? Al fin y al cabo, una chica que se mete en el mundo de los vampiros, descubre sus costumbres, su jerarquía y tal. El libro 2, para mí, es el peor. Sinceramente, para mí, Luna Nueva es el peor que hay. Porque medio libro es Bella llorando. Y quiero decir, a ver, entiendo que te haga pupa el que se haya ido de tu novio, pero hasta ese punto, yo que soy de los que pienso que Luna Nueva se podía resumido en 2 capítulos. Si Edward va a Bella y le dice, oye, perdona, y Bella dice, vale, perdonado, ya está. O sea, no hace falta nada más. Esa tendencia emo de Edward me parece muy autodestructiva y es una de las mayores red flags que hay en Crepúsculo, tanto la vena autodestructiva de Edward como la de Bella. Luna Nueva no es el mejor, pero por ejemplo el tercer libro, que es Eclipse, para mí es el mejor de todos. Eclipse te muestra un pasado de Jasper, por ejemplo. Es verdad que yo no puedo ser objetivo, ¿vale? Jasper y Ali son mi pareja preferida. Lo sabéis todos y todas. Para mí es la mejor pareja de toda la historia. Pero nos muestra el pasado de Jasper, los miedos de Jasper, de por qué tiene tanto miedo a volver a ser una bestia. Te explora mucho más lo que es la historia de los lobos, te explora mucho más lo que es la manada, te explora muchísimo más también los poderes de Alice. Está muy guay. Y el cuarto libro, que es la llegada de los Vulturis y la batalla final y tal, está muy bien. O sea, no está mal como cierre de historia. A mi parecer lo hubiese dejado ahí y ya está. O me hubiese ido igual si querías hacer cosas de Crepúsculo a otro sitio, ¿vale? Tenías, por ejemplo, creo que era el que era igual que Renesmee, pero que era de la selva del Amazonas, que una historia de ese chaval hubiese sido acojonantemente buena. O sea, tú haces una historia de cómo ese chaval, que también es un híbrido,
crece, llega allí un conflicto, van a por él porque igual tiene la sangre que es necesaria para que los vampiros no brillen a la luz del sol o para que los vampiros tengan las propiedades de ambas especies y tal. Te parece una historia acojonantemente buena con temática de ahí de la selva del Amazonas. ¿Podéis haberla hecho? Sí, no lo hizo. ¿Por qué? Porque obviamente la gente quería más Bella, más Edward, y más Jacob y más Renesmee. Es así. ¿Por qué creéis que va a hacer la historia seguramente que será la de Renesmee? Pues porque la gente quiere más de los mismos personajes. Para mí Crepúsculo entró cuando yo cumplí 13 años, me regalaron el libro, empecé a ver las películas, empecé a leer los libros, fue una adicción que recuerdo perfectamente porque acababa un libro y le estaba pidiendo a mis padres que me comprasen el siguiente. Recuerdo muy vivamente ir al estreno de Eclipse, Amanecer parte 1 y de Amanecer parte 2. Como escritora esta saga ha sido súper importante para mí y para el mundo de la literatura, pese a quien le pese. Es un fenómeno que ocurre cada X tiempo, pero creo que el de Crepúsculo ha tenido un impacto muy especial. Así que para mí Crepúsculo es y siempre será un sitio al que volver y reencontrarme con mi yo de 13 años. Team Edward Forever. Para mí, Amanecer tiene un final genial. No necesito saber qué pasa con Jacob, no necesito saber qué pasa con Renesmee, no necesito saber qué pasa con ninguno de la gente de los Cullen, ¿vale? Me hubiese gustado que hubiese ido a otro sitio del mundo y hubiese hecho otra historia. Una vez que ya te encasillas en unos personajes es muy complicado salir de ahí. Si me alejo, yo hago siempre esta comparativa con George Martin. George Martin tiene Los viajes de Tooth, que si no lo habéis leído es buenísimo como libro, pero George Martin siempre van a pedir Juego de Tronos. La gente que es fan de George Martin no quiere otra cosa que no sea Juego de Tronos, entre los que me incluyo, ¿vale? Ojalá acabe los libros antes de diñarla, pero cuando tú das algo a un fandom y el fandom se hace tan masivo, como ha pasado por ejemplo con Crepúsculo, como ha pasado por ejemplo con Juego de Tronos, como ha pasado por ejemplo con El nombre del viento, si Patty Rothfuss hace otra historia que no sea El nombre del viento, que sea otra historia diferente, no va a querer la gente valorarlo como es debido. Lo va a valorar por debajo porque ¿para qué cojones estás haciendo esta novela si puedes estar haciendo Las puertas de piedra? Para Stephenie Meyer, a mi parecer, Crepúsculo ha sido su bendición y su maldición. Es verdad que esta mujer ha ganado dinero con esta franquicia para morir. O sea, esta mujer nos puede enterrar en dinero a todos y cada uno de nosotros. Pero también ha sido un poco esas cadenas que han hecho que no pudiese hacer una historia mejor, por así decirlo. No mejor como tal, sino una franquicia que hubiese podido expandirse a otras obras. Porque el mundo de Crepúsculo realmente no es malo. O sea, no es malo como tal, es un mundo normal con vampiros por ahí que hubiese quedado muy guay. Si hubiese sacado, por ejemplo, yo que sé, el origen de los Vulturis, cómo se hacen las cosas en los bajos fondos de Italia. Hubiese podido sacar un montón de cosas muy guapas. Pero, como la gente solo te pide Edward, Bella y Jacob, acaba estando maniatada. Porque es o eso o no comes. Es que es así, es o eso o no comes. Entonces se ha convertido Stephenie Meyer en una one trick pony, como se dice, en una autora de una sola obra, y por mucho que queramos no va a sacar otras cosas diferentes, no va a sacar otra historia de Crepúsculo que sea en otro sitio, que ojalá, ¿sabes? Ojalá llegue dentro de 2 meses y diga, chicos, historia nueva de Crepúsculo si no tiene nada que ver con ninguno de los protagonistas. Es 20 años después, van a salir igual Edward y Bella anecdóticamente a lo largo de toda la obra y es un apocalipsis zombie. ¿Te imaginas? Un poco rollo El Imperio del Vampiro. Se han descontrolado vampiros, se ha puesto a convertir a peña y están comiéndose a todo el mundo. Y dices tú, ole, mi reina, de puta madre. Pero es verdad que si haces eso, la gente no lo va a comprar. Vamos a leer las impresiones de la gente, que tenemos 17 comentarios, y nos dice Micaela: fue la saga que marcó mi adolescencia, hasta el día de hoy releo los libros de vez en cuando, no sé cuántos fanfics habré leído. Hay muchos fanfics de Crepúsculo, muchísimos fanfics. Nos dice Ana Crew: gracias a esta historia retomé la lectura en el instituto. Ha pasado mucho, mucha gente no leía porque es verdad que lo que nos llegaba en cuentagotas, en cuanto a romance, por ejemplo. Había muy poco romance fantástico y paranormal. También es verdad que para la gente que sea más joven que nosotros, no hay punto de comparación entre el cuentagotas que venía antes desde Inglaterra y desde América al torrente que viene ahora de novelas editoriales. Ahora con internet es mucho más sencillo poder ver manuscritos en inglés, poder tratar con gente y tal. Pero en su momento, en 2005, que el internet era una castaña, pues era muy complicado porque venían solo en físico y venían solo las obras que las editoriales estaban muy seguras de que iban a triunfar. Entonces venía muy poca cosa. Nos dice Eli: esta saga fue muy significativa en mi adolescencia. Recuerdo que el primer libro me lo prestó un amigo y quedé tan enganchada en la historia que tuve que conseguir los siguientes libros. Fue la primera vez que me desvelé hasta tarde por un libro y buscaba blogs en internet para compartir teorías y ver fanarts. Le guardo un grato recuerdo en mi corazón. He de reconocer que por esta saga comencé a interesarme más por la lectura. Team Edward Forever, aunque reconozco que es una red flag andante. Lo es. No dice Naye: fueron los primeros libros que leí y el primero me lo aventé en 24 horas. Así que para mí significaron mucho porque gracias a ellos entré a este hermoso mundo de la lectura. No dice Alba: esta saga marcó mi adolescencia. Fue una adicción total. A día de hoy le guardo cariño, pero debo reconocer que hay muchas red flags en los personajes principales. Totalmente de acuerdo.
Nos dice Alejandro, a mí no me dio más, pero para una vez que mis amigas leían y podía hablar de libros, no iba a dejarlo pasar sin leer. A mí me ha dicho mucha gente que se leyeron Crepúsculo no porque quisiesen leerse Crepúsculo, sino porque mucha gente que no solía leer vieron las películas con ellos y con ellas, y como por fin a un amigo que no era lector quería leer, dijeron, vale, pues lo leo yo también. Y así, a ver si con un poco de suerte de Crepúsculo le salto a otra saga que me gusta a mí y hago que tenga hábito lector. Y hay muchas veces a la persona que leyó por obligación le acaba gustando más Crepúsculo que a la persona no lectora. No dice Ansel, tengo sentimientos encontrados con esta saga, siempre he amado a los vampiros, por lo que devoro los libros, nunca me gustó la parte de los brillos ni algunas cosas que siento que no sé, aparte siempre me pareció que Bella no tiene personalidad, solo era como un inserte de nombre aquí, pero también sé que fueron libros que disfruté en su momento y que esperaba con ansias al siguiente, entonces pues me marco, me gustó en su momento, aunque si la volvéis a leer no sé si me gustaría, excepto por Alice, amo a Alice y su relación con Jasper. Eres de mi persona, madre mía. No, a ver, es verdad que yo de los brilli es que yo creo que fue culpa de las películas, porque en los libros no te dice que tenga brilli, te dice que son como de mármol, ¿vale? De hecho, cuando Aro mata a un vampiro y le revienta, te explica que ha sido como mármol que se ha fracturado. Entonces, el brilli lo metieron, se tomaron muchas malas decisiones en las películas, ¿vale? Pero es verdad que en los libros, técnicamente, en los libros los vampiros no brillan tanto, no son brilli. El efecto bola discoteca fue de las películas e hizo mucho daño. No dice Rubén, fue la saga, en este caso de películas, que me hizo darme cuenta de que en el cine también se hacen películas de mierda. Cuando me enteré que venía un libro, solo me hizo replantearme leer. A ver, no nos puede gustar a todo el mundo todo, ¿vale? No dice Raquel, me tuvieron obsesionada estos libros. Fue la primera vez que me leí 200 páginas en un día del tirón. Fui a ver la primera película 3 veces al cine, me releí el primer libro a los pocos meses de haberlo terminado y mi habitación estaba completamente empapelada de póster de la película. Yo era Teen Edward, pero nunca me encajó Robert Pattinson como Edward. En cambio, Taylor Lautner, me parecía perfecto para Jacob. Y con Cam Gidanet como James casi me cambio de bando. A ver, es que es verdad que los actores, algunos estaban muy bien, otros estaban muy mal. Yo tampoco me pegaba Robert Pattinson como Edward. Y es verdad que yo sentía que entre Bella y Edward en las películas no había química. También es verdad que Kristen Stewart, a ver, entiendo que Bella es un mueble en los libros, pero Kristen Stewart es que llega a un punto que parecía que estaba pasando el cheque y punto. O sea, yo hubiese puesto, no sé, una persona más expresiva, pero es verdad que es que realmente Bella es el estereotipo de ay, yo soy diferente al resto de chicas porque me gusta leer y me gustan las cosas de cafeterías y no me gustan las cheerleaders. Esa es un poco rollo de este estereotipo de, no quiero decir Pick Miguel porque suena fatal, pero sí, el yo soy diferente. Lo dice Burning. Fue mi primera saga, la verdad que antes solo me había leído libros autoconclusivos y por culpa de Crepúsculo vengo yo un día de colegio y lo único que hice fue leer el librote que es Descubrimiento de Brujas que empecé y terminé ese mismo día. Pero no me lo hubiese leído si no hubiese sido por Crepúsculo, la verdad. Ha pasado mucho de que has empezado a pillar hábito de sagas por Crepúsculo, por Juego de Tronos y luego pasaste ya a devorar sagas. No dice Carlos Lázaro, no la leí, vi las pelis y sinceramente la parodia de Inkem el Diente fue la que más me gustó. A ver, yo lo siento mucho, pero es que a mí todas las parodias esas me gustan muchísimo, pero es verdad que se reducía a lo absurdo toda la trama, pero mola mucho. Pero estaban bien en esa época, pero ahora serían muy red flag. Yo hice, porque por suerte el canal de LOL está borrado, ¿vale? Pero yo hice un doblaje del trailer de Crepúsculo que quedó buenísimo. O sea, comparado con cosas del LOL, ¿no? Y tal, con Tarik y tal, quedó muy, muy guay. Pero, era duro eso. Si hubiese los vídeos a día de hoy, diría, madre mía, Dan, ese Dan de 22 años que empezó en YouTube, que dice, puf, madre mía, estás girada la cabeza. Dice Lewen, a mí me pilló mayor y después de haber leído Entrevista con el vampiro. Mis amigos me lo regalaron con la mejor intención del mundo cuando empezó a estallar el boom, pero en su día me pareció un timo y una basura. Ahora lo veo como un romance adolescente que no era para mí. Puede pasar. Me dice el humo, yo solo diré que ya he reservado en mi librería de confianza el nuevo estuche con la saga completa que sale el día 30. Ah, bueno, y opinión en popular, soy Team Jacob. Yo te debo decir que yo soy también Team Jacob, ¿eh? Me gustaba más Jacob con Bella que Edward. Y no me escondo. Lo que pasa es que Jacob luego se me bajó enteros cuando hizo lo de huele a bebé. Entonces se me cayó el ídolo y el mito. Fran dice, bro, tengo la edición no sé qué aniversario encargada hace meses. El primer libro me lo leí el tirón de la tarde. No dice Dijin, entre mayor soy, más odio Crepúsculo. Las actitudes controladoras de los intereses románticos, la falta de personalidad de Bella, más allá del capítulo 2, y luego es puro amo a Edward. Y por el amor de Satanás, porque hizo que dos hombres lobos se enamorasen de dos niñas. Y bueno, libros y libreras, aquí es un poquito mi opinión de Crepúsculo, un poco. Sabéis que todo esto son jajas, ¿no? Cuando decimos coñas y tal. Pero es verdad que fue una saga que marcó mucho. Es verdad que no tienes por qué avergonzarte si te gusta Crepúsculo. No pasa nada, absolutamente nada. Y yo por mi parte disfruté mucho de los libros. Yo creo que el mejor libro para mí es Eclipse. Creo que tiene que ver mucho con que se ha pasado Jasper y con que sea una temática mucho más seria dentro de lo que cabe, porque al fin y al cabo no deja de ser de que el primer libro es todo lo que es conocer a los vampiros y el segundo es
la pérdida de Bella, que es una pérdida completamente artificial, que la metió la autora porque sí, porque realmente se podía solucionado con 2 cosas. Y me gustaría que me dejéis abajo en los comentarios qué os ha parecido a vosotros Crepúsculo, qué pensáis de la nueva edición que sale ahora, y así un poquito a grandes rasgos que me digáis qué significó esta saga para vosotros y para vosotras. Si os ha gustado el vídeo, sabéis darle un like tremendo. Soy Dan Joen y nos vemos en el siguiente vídeo en vuestra librería de confianza. ¡Hasta luego!